Hola, mi nombre es Argilo Durán. Hoy hablaremos de materialismo, historia y dialéctica. El materialismo representa una corriente intelectual del pensamiento occidental que arraiga en la filosofía clásica grecolatina. La cultura del mundo objetivo o material se determina bajo la forma de entender las relaciones entre materia y espíritu. Comparte la cultura racionalista donde nace la ciencia moderna, pero se distancia del empirismo sensorial adoptando una actitud crítica frente al cientificismo positivo radicado frente a un enunciado rígido que lo caracteriza, reivindicando una razón que une lo material de lo espiritual. En este caso podemos hablar de objeto y sujeto. La ración dialéctica se define como la separación radical del mundo material y el sujeto del conocimiento, que distingue a las filosofías positivistas. Se puede decir que entonces es lo contrario. Racionalidad dialéctica. Es el complemento de la razón analítica para abordar la realidad. El materialismo y la dialéctica dan forma al racionalismo dialéctico. Este a su vez está constituido por dos componentes básicos, como podemos evidenciar acá. Uno es la herencia materialista de la modernidad y el otro el método dialéctico. Es importante resaltar que el materialismo y la dialéctica constituyen la base de la epistemología moderna, que pretende dar respuesta a problemas persistentes de la modernidad, o entre sujeto y objeto, o entre sociedad y naturaleza. El materialismo dialéctico es el fundamento de un amplio grupo de teorías sociales, como podemos ver acá. Entre ellas tenemos el realismo y el sujeto y objeto. Cuando hablamos de realismo, podemos plantear un mundo objetivo, de carácter físico, donde sus intenciones son externas, respecto al sujeto observador o a los enunciados propuestos. Son el cimiento de las filosofías materialistas, afirmando la materialidad del mundo externo y por lo tanto su objetividad. Existe, como lo dije, un segundo postulado donde habla de sujeto-objeto, donde la pertenencia del sujeto a dicho mundo objetivo y por consiguiente la negación de la dualidad entre sujeto y objeto o entre mundo, objeto y subjetivo. La prioridad del mundo material sobre el subjetivo en el marco de una concepción realista de ambos supone una realista dependencia causal del segundo respecto al primero. La dialéctica se representa como una forma de pensamiento racional que se sustenta en la consideración de la realidad, como lo podemos ver acá, como un conjunto de o una totalidad. Es la que da sentido e identidad a cada componente individual. Es decir, desde el punto de vista de la dialéctica, es la totalidad que da sentido a los componentes. Teoría y entorno social. La crítica materialista se basa entre hechos, como lo vemos acá, y teorías. El verdadero alcance epistemológico de Marx se encuentra precisamente frente al empirismo inductivo positivista, al construir un marco de entendimiento de los que no se deriva directamente de esto. Resaltaron que las ciencias sociales ya no se construyen en el plano de los acontecimientos, como tampoco la física se edifica sobre los datos de la sensibilidad. La ciencia se asienta sobre teorías que permiten expresar la complejidad de la realidad, pero en términos inteligibles. Una nueva teoría entraña un cambio de nomenclatura, un cambio conceptual que transforma el sentido de los hechos, siendo estos un rasgo que distingue la concepción materialista y dialéctica. Planck resalta que teoría y observación, como lo podemos ver acá, constituye una unidad dialéctica que es inseparable e irreductible, unidad que depende de los hechos que cambian de sentido y significados en relación a otros. Cada teoría se enfoca en diferentes maneras, cada una con un sentido distinto, de manera que para establecer si una cuestión tiene sentido o no, hay que hacerlo en referencia a una teoría. La teoría no es el resultado de un proceso inductivo o deductivo, sino es un sistema de interpretación. Materialismo histórico de Marx. Los fundadores del materialismo histórico fueron Marx y Engels, lo cual denominaron a esas teorías o a esos fundamentos el marxismo. Estas teorías sociales explican la organización y el desarrollo histórico de las sociedades humanas.
La unidad se concibe desde el carácter natural de la sociedad humana y desde la concepción social de la naturaleza, evitando la idea absurda de oposición entre espíritu y materia, alma y cuerpo. La identidad entre el mundo social y el natural son puntos fundamentales en el materialismo marxista. Para Marx y Engels, ellos plantean que el conocimiento se deriva de los sentidos y de la experiencia, compartiendo postulados con los filósofos positivistas. Sin embargo, vinculan el proceso de conocimiento con el ejercicio social que les vincula con el mundo material, es decir, con la práctica social. Materialismo histórico según Engels. Él define el materialismo histórico como una concepción de la historia que busca causas y acontecimientos, es decir, busca la causa primaria y el gran motor de todos los acontecimientos históricos importantes que pueden participar en el desarrollo económico de la sociedad, buscando la transformación en los modos de producción, como lo podemos evidenciar en la lámina. Esto se aplica para dividir las clases, donde podían dividirse de acuerdo a los modos de producción, siendo esto una lucha entre ellas. Se puede decir que la sociedad marxista se visualiza en una sociedad como una totalidad que integra fuerzas de producción. Actividad crítica según Hormeyer. Se basa en una actividad humana que tiene por objeto la sociedad, marcándose como crítica dialéctica de la economía política, donde el individuo se adapta a los límites que la sociedad impone, en un mundo donde éste no pertenece al individuo, sino al capital.